Estás en Ahora es Cuando, con Juan Manuel Astorga. Es Infinita 100.1. 7:29, estamos de regreso. Esta mañana queremos conversar con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días, Juan Manuel. Gilberto, voy a partir preguntándote por el rol que Naciones Unidas ha estado cumpliendo, no voy a decir ayer en su reunión, sino que en términos generales, en la crisis que se viene viviendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. Hablemos un poquitito de la relevancia que tiene hoy día la Organización de Naciones Unidas en el mundo. Si es posible que me describa en la práctica qué es lo que, digamos, hace Naciones Unidas, porque da la sensación de que ha sido total y absolutamente ausente. Sobre este tema, absolutamente. Y es que en otras crisis precedentes en el siglo XXI había una característica de foro internacional donde probablemente se discutían decisiones que al final igual se tomaban, porque el unilateralismo tampoco es de hoy día, tiene bastante tiempo, pero al menos era un foro internacional donde quedaban claras las posiciones antes de la acción. Hoy día la verdad es que es absolutamente bypaseada, tiene un papel en estos temas lamentablemente casi decorativo, pero eso es exactamente lo que lo han llevado los estados. Hay que comprender que Naciones Unidas obedece a los impulsos de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y si el propio país que la crea imagen y semejanza le quita el piso, es esperable que ocurran estas cuestiones. Ahora, entonces cuando se dice que Donald Trump borró de un plumazo el orden internacional, en estricto rigor habría que decir que ese orden internacional hace un rato ya que parecía que en la práctica no estaba existiendo. Lo que ocurre es que estaba agrietado, tenía fisuras importantes, y lo que ahora ha tenido es un remesón, un sismo mucho más importante. Los anteriores presidentes, si bien actuaban en forma unilateral en algunas ocasiones, Bill Clinton en los Balcanes el 99 con la OTAN, claro. El presidente Bush hijo el 2003 en Irak, si bien finalmente hacían acciones unilaterales, al menos iban e intentaban discutirlo, y en cambio a Naciones Unidas. En cambio ahora, pues el presidente Trump francamente termina de golpear lo que es el sistema liberal o realista liberal que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial y que había sido parte importante de la posguerra fría, pues lo termina, podríamos decir, de hacer caer. Quedan apenas algunos espacios y una proyección muy débil para lo que es el multilateralismo. Claro, lo que pasa es que da la sensación de que en la práctica lo que hace Donald Trump es sincerar una realidad. Uno podría haber considerado a Clinton y Bush más bien cínicos, ir al Consejo de Seguridad con la decisión tomada de todas maneras solamente como para informarle y hacer creerle que al Consejo que iban a participar de un debate que en realidad en estricto rigor no importaba mucho. Donald Trump se salta ese trámite y simplemente va y actúa, pero pareciera que en la práctica no hay mucha diferencia entonces entre lo que hicieron los presidentes norteamericanos. Dos cosas. Una, respecto a lo de cínico y todo eso, se podría decir respecto a muchas cosas. También con relación a que Estados Unidos antes nos hablaba de, siempre que había una operación, un ataque, una intervención, nos hablaba de la importancia de la democracia y los derechos humanos, que hoy está absolutamente ausente. O sea, ya ni siquiera hay una molestia en decir que esto va a cambiar, se va a gobernar por tutelaje. Pero de todas maneras quiero comentarte que en el caso de Bush hijo, con la intervención en Irak, la invasión a Irak, pues la verdad intentó al menos una victoria simbólica, sabía que le iban a vetar, porque así se organizó el sistema internacional también, por vetos. Sabía que lo iban a vetar, pero dijo al menos que era una victoria simbólica con una mayoría, y habló con algunos países, entre otros Chile. Pero le dijeron que no. Entonces el diseño que Estados Unidos consintió era así, y bueno, se puede sincerar y desarmarlo, pero si se desarma y no se coloca otra propuesta, estamos en la ley de la selva, me temo, donde el que es más fuerte hace lo que quiere. Ahora, porque también aquí hay un fracaso de las democracias latinoamericanas, fundamentalmente de la Organización de Estados Americanos, además, por cierto, de la ONU, de no haber encontrado una vía de solución para la crisis venezolana. Y hasta ahora no hemos escuchado tampoco una autocrítica respecto de ese punto. Y sería interesante tratar de entender, primero, si existía alguna fórmula para poder avanzar en tratar de solucionar la crisis venezolana, y segundo, ¿por qué crees tú que ha estado tan ausente también esa autocrítica? Bueno, lo primero es que
efectivamente hubo algunas declaraciones bien estridentes, como la actual administración en Chile, el actual gobierno, que fue muy crítica, mucho más que otro gobierno en su línea política respecto al régimen dictatorial, que eso ya es claro hace años, de Maduro. Pero claramente los esfuerzos fueron insuficientes, faltó coordinación, faltó mayor presión, algunos tomaron nota recién después del último fraude, mega fraude del 2024, pero la verdad es que las condiciones dictatoriales estaban desde que comenzamos a hablar, Juan Manuel, por ahí por el 2015, 2016. Así es. Ya a esas alturas, cuando se desconoce la Asamblea Nacional, se entra en el camino de una dictadura pura y dura. Entonces, claramente fueron esfuerzos insuficientes y es cierto, tienes razón, voy a concordar contigo, falta autocrítica. No solo, además de decir lo que yo pienso es que lo que hizo Estados Unidos es contrario al derecho internacional, y te vuelvo a decir, me preocupa, porque aun cuando es contra un dictador quedamos en el terreno de la ley de la selva, la ley del más fuerte, esfera de influencia, a pesar de todo eso, evidentemente todo lo que hizo América Latina, las democracias, fue insuficiente, y también es importante esa autocrítica, que no la veo. Claro, ahora, precisamente por lo mismo, aquí me imagino que debería haber un intento de aprendizaje, a lo menos, para evitar que una situación como esta vuelva a repetirse. Y pareciera que hasta ahora tampoco como que encontramos una definición muy clara de qué es lo que habría que hacer para que una situación como esta se vuelva a generar. Bueno, definitivamente todavía hay mucho camino por recorrer. Si Naciones Unidas está en dificultades, pues ni decirte lo que es la integración o la cooperación latinoamericana. Algunas organizaciones como la OEA están francamente se mueven con mucha dificultad. La declaración fue mucho después de lo que vimos el sábado en la mañana de su secretario general, Albert Brandin, y al mismo tiempo hay otras organizaciones que francamente tienen una vida sin sobresaltos, como una extinción en cámara lenta. En definitiva, es un pésimo momento para lo que es integración y cooperación latinoamericana, y lo que veo hacia el futuro es que básicamente se alinean por afinidades políticas, desaparece esa afinidad política y siguen otros caminos. Debería pensarse en el largo plazo. Así que claramente hay un tema que hay que analizar, pero también quiero decirte que parece que Estados Unidos, independiente de las críticas que he hecho, ha aprendido sí algunas cosas, como lo que pasó en Irak. Aprendió que una cosa es quitar a un dictador y otra cosa es reorganizar un país. Si se destruye la administración de aquel país y la Fuerza Armada, pues es muy difícil poder controlarlo. Eso es lo que aprendió en Irak, y aquí hay que reconocer que ha sido como bastante pragmático. Va a gobernar por delegación, por tutelaje, pero dejó intacto al régimen, porque hay que decirlo bien claramente, lo que se sacó de Venezuela fue el dictador. El régimen no ha caído, perdura. Claro, allá vamos a hablar de eso en un segundo más, pero mirado así, ¿no? Que Estados Unidos parece haber aprendido la lección, no sé qué tanto, porque además hemos visto lo que ha pasado en Libia, en Siria, digamos, y han tenido, digamos, estados fragmentados o bastante fallidos en la práctica, pero si el presidente Donald Trump dice que él está en control de Venezuela, en estricto rigor, ¿él está en control de Venezuela? Bueno, toda esta situación está en proceso, es una noticia en desarrollo, y por lo tanto, más bien lo que tenemos son las señales, los enunciados que se hacen. Ya ha dicho que hay un grupo encabezado por Marcos Rubio a cargo, dice que está en comunicación permanente con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez ha girado completamente su discurso y está en otra disposición, ha hablado de cooperación, por lo tanto, yo diría que en la administración que hoy día existe en Venezuela, que es chavista, en esto hay que ser absolutamente claro, tiene una tremenda amenaza y sabe que se puede concretar en cualquier momento. O sea, hay todos los sistemas de radar, de detección, los sistemas rusos, chinos, saltaron por los aires. La operación militar fue un éxito. Otra cosa es lo político, claro, y el daño al derecho internacional, que es enorme, pero la operación militar fue un éxito para Estados Unidos. Por supuesto, lamentando que hay más de 80 muertos, etcétera. Ahora, miremos así en lo inmediato, porque a esto hay que mirarlo casi que hora a hora, ni siquiera día a día. Pero deberíamos considerar que el gobierno encargado hoy día en manos de Delcy Rodríguez
es el que se va a mantener al menos en los siguientes días, o podríamos pensar en una eventual siguiente intervención norteamericana, que al principio parecía como bastante plausible, pero hoy día como que uno empieza a tener ciertas dudas respecto de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, es decir, una segunda incursión. Claro, porque el propio presidente de Estados Unidos ayer en NBC ha dicho que estaban determinados una segunda oleada y que ya no están seguros que sea necesaria. La amenaza continúa. Pero en cualquier caso, depende si Delcy Rodríguez logra convencer a sus partidarios y particularmente a la Fuerza Armada encabezada por Vladimir Padrino López respecto a la necesidad de cooperar. Ayer en algún momento con los tiroteos que hubo en torno al Palacio Miraflores pensamos que podía ser señal de otra cosa, pero por el momento creo que las cosas están en stand-by y vamos a ver cómo se sigue desarrollando, si hay alguna disidencia. Yo creo que la situación todavía no está plenamente consolidada. Gilberto Aranda conversando esta mañana con nosotros. Gilberto, como siempre, un gusto. Es muy probable que vayamos conversando muy seguido en estos siguientes días. Me daría mucho gusto y por supuesto saludo a quienes nos escuchan en Infinita. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gilberto.